Sí, profesora. Sí, profe. Entonces, el tema de hoy, así como lo hemos estado diciendo ya cuando hicimos como que la consolidación de los temas que íbamos a dar las últimas semanas, hoy día vamos a hablar sobre la cartera de créditos en los establecimientos bancarios. Bien, vamos a partir de lo conceptual y terminamos en un estudio de casos o en los estudios de casos que se necesiten para poder pues, ejemplarizar el tema y que quede claro. Bien. La cartera de crédito en los establecimientos bancarios es la columna vertebral de las operaciones. Muchas operaciones, bien sea ordinarias, o sea, que se desarrollan en las oficinas normales o que se desarrollan a través de las mesas de dinero, tienen repercusión en la cartera de crédito. Entonces, es más, cuando iniciamos la clase de contabilidad bancaria, los estudios en este curso, estábamos diciendo de lo puntual que era o de cómo los establecimientos bancarios daban ese... Esperen un momentico que me tengo que salir de la presentación para poderle dar ingreso a las personas. Entonces, nos decían que los establecimientos bancarios eran las actividades sopesadas que se desarrollaban de captación y actividades de colocación. Actividades de captación a la vista y a término y actividades de colocación en una amplia gama de actividades, bien, de colocación. Entonces están esos dos recursos, actividades de captación y actividades de colocación. Captación sabemos que tiene que ver mucho con el ingreso de dinero de los clientes hacia el banco. Entonces ahí hay una dupla muy interesante entre el pasivo, que es donde se registran esos dineros captados, y el disponible, que es donde circulan esos dineros captados. Acá en la cartera de crédito o las operaciones de colocación, también existe esa dupla entre el pasivo y el activo. Pero acá, lo contrario a las actividades de captación, las actividades de colocación, el rubro principal está en el activo. Y del activo, la herramienta que se utiliza para que circulen los recursos se encuentra en el pasivo del banco. Bien, es lo contrario a las actividades de captación, que la operación principal está en el pasivo, en todas esas cuentas de exigibilidades, depósitos y exigibilidades que tenemos 22, 21, 22, todo eso son depósitos y exigibilidades. Pero circulan a través del disponible. Entonces estamos hablando del efectivo en un gran grupo 11. Entonces acá en colocaciones, fuente principal está en la 14, es el rubro de la cartera de crédito y circula a través de las cuentas que tiene el cliente en el banco, que se manejan en un activo. Disculpe, una pregunta. ¿Usted está presentando otra diapositiva aparte de la de inicial, donde dice operaciones de crédito, de colocación, de cartera de crédito? No, estoy aquí. Ah, porque estoy aquí porque estoy haciendo la introducción. Ok, profe, sino que pensé que ya iba por otro lado. No, para nada. Ahora que acabo de pasarla y está la clasificación de activos productivos y activos no productivos. Por supuesto que la cartera de crédito se encuentra dentro de los activos productivos del banco, porque son los generadores de la rentabilidad. Se podría decir, si no el principal, uno de los principales, porque la idea es que sea el principal. Pero hay otras operaciones, como son las del mercado monetario, mercado de derivados, que también generan rentabilidades. Pero se podría decir que el de la cartera de crédito es el principal. Aquí hay una observación con relación al catálogo de cuentas, al PUC del sector financiero, porque sé que todos lo tienen, porque en el Moodle está, porque han indagado en la página de la Superfinanciera y ahí está disponible para todo el que lo necesite. Entonces vemos que
siempre reiterativamente está el y operaciones leasing. Y operaciones leasing. Entonces sabemos, y de pronto es como que ya ustedes lo conocían, de pronto está de más decirlo, pero quiero que quede resaltado que las operaciones leasing no son propias de los bancos. Tienen sus entidades que están diseñadas para hacer ese tipo de operaciones, ¿bien? Pero que como el catálogo es para todo el sistema financiero, entonces se incluye el término. Pero si estamos hablando solo de bancos, entonces sabemos que nos vamos a enfocar o precisar en la cartera de crédito, en los créditos. Bien, entonces voy a la tercera diapositiva y vamos aquí a demostrar qué contiene ese rubro, ese gran grupo que se llama cartera de crédito. Que si les estoy diciendo que es la columna vertebral, es porque sopesa todas las operaciones del ente, todas. Y la clase pasada, cuando hablábamos de riesgo, tocamos el tema, porque si hablamos de riesgos, hablamos de cartera de crédito. Si hablamos de riesgos bancarios o financieros, hablamos de cartera de crédito. Entonces, en este gran grupo de la 14, se registran los créditos otorgados por la entidad financiera bajo las distintas modalidades autorizadas por la Superintendencia Financiera. O sea, que existen modalidades de crédito que ustedes las han estudiado en algún momento en otra de sus clases, no voy a decir cuál, pero todos creo que sabemos cuál es, pero ahorita las vamos a enfatizar y vamos a tratar de aclarar cualquier incógnita, cualquier pregunta que exista al respecto, o a escuchar aspectos complementarios que tengan que ver con las modalidades de crédito, de acuerdo al estudio o lectura que ustedes hicieron sobre este tema. Bien. Esta actividad de los créditos en los bancos es el giro especializado de ellos. O sea, reiterativamente se los digo. Ahí está la especialidad de los bancos. Bien, la cartera de crédito. Y cuando ya lo miramos desde el punto de vista contable, vamos a encontrar en ese rubro que se llama cartera de crédito una cantidad de información que nos permite, solo con ver la codificación y de pronto afianzarnos en la descripción de la cuenta, poder entender de qué cartera se habla. Bien, entonces es un mecanismo que es hasta copiable a una contabilidad financiera, que nosotros desde la codificación seamos tan sutiles, tan detallistas de poder a nivel de auxiliares, poder concluir de qué se trata esa auxiliar, con la codificación y con la descripción de la cuenta, que es lo que dice en esta tercera parte, que dentro del plan de cuentas se encuentra incluida la modalidad, el tipo de garantía y el tipo de calificación de riesgo que tiene esa cartera en este momento, un momento determinado. En un momento determinado, porque no siempre en toda la historia del crédito va a tener la misma calificación. Ahí la respuesta sería no necesariamente. Bien, no necesariamente. Entonces, aquí en este resumen consolidado de la cartera de crédito, que está la definición, y en la definición ya hay una ampliación y me dice que si bien están todas las carteras de crédito, tenemos que ver que son pactadas desde diferentes características, En cuanto a tasas, son pactadas a tasas fijas, a tasas variables. En cuanto a exigibilidad, son pactadas a corto y largo plazo. En cuanto a moneda, son pactadas también en pesos, que aquí no está esa descripción, pero vale incluirla, están pactadas en pesos colombianos, en divisas, y también están pactadas en la unidad de valor real o valor representativo en Colombia, que es el VR. Vale según
la modalidad de crédito que se esté negociando. Bien, porque no todas las modalidades de crédito aplican para una moneda en UR, no todas. Eso sí es cierto. No todas las modalidades de crédito aplican para créditos en divisas, no todas, pero sí la gran mayoría. Bien. Entonces, aquí nos introduce el tema en las garantías y las modalidades. Entonces, empecemos con las garantías porque más seguidamente vamos a ampliar sobre las modalidades. Bien conocemos que según el sistema financiero colombiano, ya enfatizando en los créditos bancarios, existen dos tipos de garantías. Todo en las instituciones financieras, específicamente en los establecimientos bancarios, todo se garantiza. Ahí la pregunta sería, ¿cómo lo garantizo? O sea, ¿cuál es la garantía que otorgo? La garantía general, que es como una garantía piso, una garantía que es al 100% de todos los créditos, es la garantía personal. En el sistema financiero colombiano se conoce como otras garantías. Esa es la garantía piso. Esa siempre se constituye porque esa consiste en firmar un pagaré. Todos los créditos. Además, yo abro una cuenta corriente, todavía no tengo ni un sobregiro, ni idea que voy a quedar en sobregiro, ¿sí? Pero ya el banco me pone a firmar algo que le llaman una contragarantía. Por si alguna vez en la historia de la cuenta corriente a mí se me da por sobregirarme y no pagarle al banco, ellos ese documento lo hacen valer jurídicamente para obtener el retorno de su dinero. Bien, esa es la garantía piso. Siempre existe. Si hay 2.000 créditos en esa sucursal, deben existir 2.000 pagarés. Siempre. En las distintas modalidades de crédito y en los distintos tipos de crédito siempre va a existir este tipo de garantía que se llama otras garantías o garantía personal. La garantía personal, que sabemos que se llama, anteriormente se clasificaba como personal y su nombre real y actualizado es otras garantías, puede ser de distintas formas. A una persona le pueden decir, mire, solamente tiene que firmar usted. Saray, solamente vas a firmar tú este pagaré y yo te desembolso el dinero. Y la firma es, la garantía es personal y la firma es única, la de Saray. Pero a Saray le pueden decir, Saray, bien, excelente, tu estudio crediticio, pero no tiene suficiente solvencia económica. Necesitamos que nos presentes un codeudor, ¿sí? Entonces Saray le habla a su buen amigo Santiago y Santiago le sirve a Saray como codeudor o fiador, que también se conoce. Entonces van los dos a firmar la garantía, van los dos a firmar el pagaré. En el caso de una empresa, por lo general, y aquí cabe eso, que sé que también lo conocen, en una empresa, firma el representante legal teniendo en cuenta las atribuciones que ese representante legal tiene en la empresa. Porque en la empresa, cuando se constituye bajo escritura pública o documento privado, va a existir unas atribuciones. Y esas atribuciones pueden ser que el representante legal tiene atribuciones ilimitadas. Ilimitadas. Eso quiere decir que él puede endeudar a la empresa por cualquier cuantía. Si presta 1.000 millones de pesos, firma el representante legal. Igual si presta 50 millones de pesos, firma el representante legal. Bien, pero puede pasar que ese representante legal tenga limitación en sus atribuciones. Entonces le pueden poner en los estatutos que el representante legal puede endeudar a la empresa hasta por la suma de 20 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa empresa va a prestar en el banco
25 millones de pesos, el banco le dice, no señor representante, vaya a la junta de socios o a la asamblea de accionistas que lo autoricen por este crédito no más o por todos los créditos que vaya a hacer la empresa ahora en adelante, que lo autorice a endeudar a la empresa por esta cuantía. El banco no desembolsa y es un error garrafal que el banco llegue a desembolsar un crédito sin que el representante legal tenga las atribuciones para ese endeudamiento. Bien, queda limitado. Entonces el banco, ese pagaré se vuelve innegociable, no lo pueden cobrar. O sea que perfectamente la empresa puede decir, ay, qué pena, ese señor no estaba autorizado para endeudar a la empresa en esto, así que cóbrele a él, porque a mí no me puede cobrar. Miren ustedes lo delicado que es eso. Bien, pero por lo general, dependiendo del tipo societario, el banco puede decir firma de representante legal y codeudora de los socios cuando se trata de una sociedad limitada o asimilada a la limitada. ¿Por qué? Porque tienen un número determinado de socios. Entonces pueden todos responder solidariamente por esa obligación. Bien, hasta el monto de sus aportes, si sabemos, pero solidariamente. Y si la empresa es una anónima o asimilada a la anónima, entonces pueden decir que el socio principal, fulano de tal, con nombre propio, lo dice el banco, que firme como codeudor. Entonces firma el representante legal endeudando a la empresa y firma el socio o uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco socios que el banco estime que sea necesario para que el crédito esté bien garantizado. Bien, ese es la garantía que yo atrevidamente le estoy colocando el término de piso, como la básica, la general, la que en todos los créditos se constituye. Bien, ¿hay alguna pregunta? Profe, cuando estábamos en tercero que manejábamos o más bien estudiábamos las obligaciones financieras, usted nos había dicho pues que también existía una tercera garantía que era la legal. Entonces yo quisiera saber si ya se eliminó o aquí no se maneja o cómo sería. Bueno, bien buena la pregunta. Resulta que esa garantía se fundamenta en la normatividad. Cuando nosotros decimos esa es una garantía, tiene garantía legal, es porque está fundamentada en la normatividad. Por ejemplo, aquí no aplica, de entrada te lo digo, no aplica para este tipo de operaciones, créditos bancarios no. Tiene que existir un documento. En otras instancias, los bancos no creen en la palabra, los bancos creen en la letra, en la firma, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos en el pasivo, en obligaciones generales, enfocando el estudio en el pasivo, enfocábamos esas obligaciones soportadas por la normatividad, como por ejemplo las obligaciones laborales, como por ejemplo las obligaciones tributarias. ¿Qué haces tú? ¿Qué pagaré le firmas tú a la DIAN? ¿Qué pagaré le firmas? Tú no le firmas ningún pagaré. Tú firmas un documento que se llama RUT y ahí quedan sentados todas las características tuyas como persona y todas las responsabilidades fiscales, pero es netamente informativo. En ese sentido, esa garantía legal es totalmente aplicable porque a quien te obliga a pagar es el estatuto tributario, es la normatividad fiscal. Igual, en el caso de una obligación laboral, por favor, pónganle mute que ya va a empezar la novela y nos distraemos todos. Yo pensé que era acá, yo estaba buscando de quién es que está viendo novela. Bueno, entonces, en la laboral hay tipos variados de contratos. Entonces, un contrato firmado, escrito, tú puedes decir, bueno, a mí me obliga el contrato, lo que diga el contrato, pero hay muchas cosas que son legales y no les dice el contrato, pero está en la ley. Pero y dime los contratos que no son escritos, sino verbales, ese tipo de contratación, ¿dónde queda la obligación? ¿Quién me obliga a mí? Me obliga la norma, ¿sí? Acá cuando estamos ya hablando de créditos
cartera de créditos con establecimientos bancarios. Oye, estamos hablando de que debe existir firmas, debe existir una responsabilidad. Tú no vas a encontrar una normatividad, aquí sería en el Código de Comercio, que te diga que si el banco te dio una plata, tú tienes que irse a devolver sin firmar nada. No lo vas a encontrar. Al contrario, vas a encontrar que debe existir un documento, una letra, un pagaré que respalde ese crédito. Bien, entonces, Saray, no sé si le di respuesta a tu pregunta. Sí, señora, sí, claro que sí. Gracias. Bien, entonces ya tratamos. Profe, yo tengo otra preguntita, profe. Sí, claro, diga. Yo estuve leyendo por ahí que los créditos de vivienda tienen se llama de primer grado, una garantía de primer grado. Pero estuve intentando buscar para ver si había de segundo grado, de tercero, o sea, intenté buscar como más información, pero simplemente la información de la super me remitía directamente a los créditos de primer grado de los créditos de vivienda. Entonces no sé si hay garantías así de primer grado, o sea, segundo grado. No entendí muy bien porque no pude encontrar información, pero sí me quedó como esa duda si habían otro tipo de grado en la garantía. Bien, ¿qué pasa? O sea, los grados están dados para generar la prioridad, o sea, prioridad de cobro. ¿Dónde se va el cobro primero? ¿Sí? Respondiendo a tu pregunta, si hay un crédito hipotecario que es un crédito de vivienda y por supuesto que tiene garantía hipotecaria y el cliente no paga, el banco no va a empezar a hacer gestión con el pagaré que el cliente hizo. No, el banco, por eso se llama de primer orden, el banco lo que va a hacer gestión es a quitarle el inmueble. O sea, hacer efectiva la garantía hipotecaria, hacer efectiva la hipoteca. Devuélveme la casa. Por eso es primer orden. ¿Sí? No va contra, mire, que ayer me firmó un pagaré, que voy a hacer efectivo el pagaré, que me pague de acuerdo a los lineamientos que están en el pagaré, pero él sigue viviendo en su casa normal. No, eso no pasa. El banco va a quitarle la casa, el apartamento, o sea, el bien que haya adquirido conforme a esa hipoteca. Cosa diferente que pasa cuando pides un crédito de vivienda que implícito tiene garantía hipotecaria, implícito. O sea, tú no puedes decir, yo fui a hacer un crédito de vivienda y no me pidieron garantía hipotecaria. No existe. Los créditos de vivienda tienen hipoteca. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tú eres un empresario y tienes un lote en la circunvalar. ¿Y qué pasa? Tú dices, necesito respaldo financiero porque no tengo la solvencia suficiente para que el banco me preste 1.000 millones de pesos. Le voy a entregar como garantía la hipoteca del lote. Bien, tú estás haciendo un crédito que no es para la compra ni para el mantenimiento de ese lote, de ese terreno, pero como garantía de pago de solvencia lo vas a entregar como idónea, como garantía idónea. En ese sentido, son dos tipos de créditos diferentes. Entonces, el crédito de vivienda tiene ese nivel, o sea, ese rango de la hipoteca es en primera instancia. Pero el otro, la primera instancia es el pagaré. Venga, págueme. Y luego le hacen la gestión, no paga, tal cosa, y bueno, vamos a quitarle el lote. O sea, ya está en segunda instancia. ¿Sí estoy siendo clara? Señora, entonces, una preguntita además, porque tú también estuve leyendo que eso mismo aplica para cuando uno va a construir una casa, cuando uno la quiere construir. Entonces me imagino que como no hay una casa, o sea, como no está la casa como tal construida, si uno llega a quedar mal, le quitan ese lote donde se está construyendo, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Si tú haces un crédito, la modalidad de crédito es la que determina ahí. Si tú haces un crédito modalidad vivienda, crédito de vivienda, esa es la modalidad, y tú, la intención del crédito era hacer una casa porque ya tienes el lote y no pagas
pues la casa no existe y te entregan un terreno. Tú lo que vas a hipotecar es el terreno, lo que existe. Tú no puedes hipotecar lo que no existe. ¿Sí ves? Tú tienes el lote y prestaste para hacer una casa, pero ¿qué hipotecas? No puedes hipotecar la casa, tienes que hipotecar el lote, que es lo que tienes. En un momento determinado que no se pague ese crédito, el banco se va a quitarte el lote en primera instancia, porque la modalidad de crédito así lo determina. ¿Sí estoy siendo claro? Pero si la modalidad de crédito es comercial o de consumo, pero tú entregaste un lote como garantía de que vas a pagar, pues ellos primero harán efectivo el pagaré y posteriormente harán efectiva la hipoteca. Pero ellos primero te hacen la gestión de hacerte efectiva el pagaré y luego la hipoteca. Que tienen un respaldo, tienen el respaldo. Bueno, aquí ya esto está garantizado. Como mínimo sacamos el valor del crédito, ¿bien? Y los honorarios del abogado. ¿Sí quedó claro? Señora, y ahora hasta lo entendí con lo que la garantía del 150%, que usted nos dijo que este 50% no estaba ahí porque sí. Sí, exactamente, exactamente. Nunca se constituye una garantía por un menor valor del crédito, nunca, ni siquiera por el valor del crédito. El valor del crédito vendría siendo el 100%, pero nunca una garantía se constituye por el 100% del crédito. Siempre se constituye por un porcentaje mayor. Estamos hablando de que como mínimo un 120%, 130% y hasta 150% de vida, bien, de acuerdo a la cuantía del crédito. Entonces, eso todavía aquí no hemos salido de la garantía personal. Apenas vamos a entrar ahí. Santiago nos introdujo a la garantía idónea. Bien, que la garantía idónea ya es a potestad del, bien sea del deudor o del acreedor. O sea, puede ser, por lo general, es el deudor que le dice al banco, le ofrezco una garantía, un bien móvil, bien fijo, tangible y hasta intangible, ¿bien? Pero se lo ofrezco como garantía. Hay veces que el banco quiere ayudar al cliente y le dice, mira, es que con una garantía personal no basta, ¿qué podrías tú ofrecerle al banco? O sea, le hacen como esa retroalimentación para que el cliente tome la decisión de ofrecer una garantía idónea. Porque las garantías idóneas son esa opción de respaldo que otorga el deudor al acreedor para garantizar, para que sea el soporte del pago que va a realizar a futuro. Bien, que esa garantía en su constitución sea el aval que tiene el banco de cumplimiento de la obligación. Porque en todo momento lo que se pretende y lo que se analiza es que va a existir un cumplimiento en el pacto, en el instrumento, en el documento que se firma. Hay una clasificación bastante amplia de los tipos de garantía idónea, que los voy a recordar, voy a explicar para que todos sigamos manejando pues la misma idea. Están las garantías que se constituyen sobre bienes inmuebles, que son las garantías hipotecarias, bien, desde diferentes modalidades de crédito. La garantía hipotecaria se va a constituir sobre bienes como lotes, casas, apartamentos, locales comerciales, todo lo que está constituido como activo fijo y es inmóvil, ¿no? Está ahí. Eso lleva a una garantía hipotecaria. Se constituye, genera una cantidad de gastos tanto al inicio del crédito como a la finalización del crédito, porque eso lo debe constituir el deudor. El cliente es quien constituye esas hipotecas, esas garantías, todas en general. Igual, cuando termina de pagar,
el banco lo que le da es una carta donde libera a esa persona, natural o jurídica, de la obligación, y con esa carta él puede ir y liberar su bien para que ya no esté ni hipotecado, ni ignorado, ni con prenda. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, profe. Sí. Lo que pasa es que ahora que usted decía sobre las propiedades, planta y equipo y que se hipotecaba, yo quería saber si en las empresas, en caso de incumplir, pues, o de entrar en morosidad, se hipotecaba como que la estructura, y también si era una fábrica, por ejemplo, las máquinas que estaban adentro, o solamente la estructura. Bien, cuando es una hipoteca, se hace solo sobre el bien inmueble, solo sobre el bien inmueble. Ahí puede haber de todo, pero eso todo está libre, ¿ok? Todo está libre. Si hay unas máquinas, si hay muebles, todo, equipos de cómputo, todo está libre. Lo que está comprometido, que sirve de aval al banco, es el inmueble, ¿bien? El inmueble. Bien, vale tu pregunta. Bueno, profe, Igual, o sea, si lo que hacen prenda, porque pueden hacer una prenda sobre un inventario no perecedero, pues está en una bodega, pero lo que tiene la prenda se constituyó sobre el inventario. Tantas unidades, puede existir 50.000 unidades, pero solo 2.000 unidades están en prenda, están congeladas, no se pueden negociar, no se puede vender nada. Bien, pero vale tu pregunta. Bueno, porque venía la prenda. La prenda, la pignoración, estos dos tipos de garantía se constituyen sobre bienes muebles, bienes corporales muebles. Entonces, por lo general, la prenda se constituye sobre bienes que no son de tráfico, o sea, que van a estar como que inmovilizados en un sitio, ¿bien? Sea una bodega, o sea las instalaciones del banco, o la bodega que el banco estipule. Para eso están las almacenadoras general de depósitos, y a ellos, como eso es del mismo gremio, entonces allá también se pueden guardar garantías de prenda constituidas a favor de bancos. Bien. Las pignoraciones, por lo general, se hace, bueno, la prenda también se hace en ese orden de ideas sobre maquinarias. Si tengo una máquina que cuesta 5.000 millones de pesos, yo puedo hacer una prenda sobre esa máquina. La pignoración se hace sobre bienes corporales, muebles, pero móviles. Entonces, un camión, un furgón, una avioneta, un avión, se le hace una pignoración. Bien. Están las dos ahí. Puedes hacer una prenda o una pignoración. Pero yo estoy diciendo por lo general. Bien. Y los endosos que están aquí en cuarta instancia, que se hacen sobre títulos valores. Estamos hablando de un CDT, de una factura de venta, de un bono. Se hace endoso. Entonces, ¿en qué consiste el endoso? Sabemos que cuando ya estamos hablando en términos bancarios, para que se dé el endoso debe existir una aceptación por parte de la entidad financiera que emite el título valor. O sea, ahí debe existir una triada entre beneficiario del título valor, el acreedor que lo está recibiendo como garantía, y el banco que lo expide, bien, que acepta ese endoso. O sea, tiene que haber una aceptación y un conocimiento, lo deben dejar sentado en ese banco que expide el título valor. Este tipo de endoso no se hace de la forma general como endosar un cheque, que venga, firma aquí, ponga el número de la cédula y pare de contar. No, ya este endoso es más estructurado, necesita tener como que ese aval del banco que pide el título valor. Bien. También están los créditos prendarios, que no los coloqué acá, pero que también se ven muchísimo, que es cuando lo que se entrega en garantía, se entrega del aval, son joyas o piedras preciosas
y hay unas líneas de crédito específicas y hay unos establecimientos específicos que hacen ese tipo de crédito con esa garantía tan particular. Bien, no todos los bancos lo hacen. Por ejemplo, de bancos estamos hablando aquí en Colombia, que es el Banco Popular, que tiene esa línea de crédito con ese tipo de garantía. Hay corporaciones financieras que también tienen ese tipo de crédito con esa garantía, pero no todos los bancos la tienen, así que tú puedes ir a cualquier banco y te pueden decir no, no te la reciben. Por lo general, las prendarias tienen prenda, pero con tenencia. O sea, que yo tengo que, voy a dejar una cadena que me cuesta 20 millones de pesos y la voy a dejar como garantía de un crédito de 5 millones, yo tengo que llevar la cadena y dejarla en la institución financiera. Yo no puedo decir la prenda con tenencia, yo no puedo de quedarme acá con la cadena y bueno, sí, sirve de garantía, no, porque el riesgo para la institución financiera es muy grande si se le hace manejo. Bien. Bueno, entonces yo creo que ya aquí abordamos las garantías. Ahora miremos las modalidades de crédito. Aquí en Colombia, de acuerdo al sistema financiero colombiano, al estatuto orgánico que le da peso al sistema financiero colombiano, al estatuto orgánico, él contempla 4 modalidades de crédito. Los créditos comerciales, los créditos de consumo, los microcréditos y los créditos de vivienda. Aquí habla un poquito más de cada uno de ellos. Entonces, todo esto, ¿para qué hacer una clasificación de créditos y denominarle que son modalidades de crédito? Oye, para poder tener unos niveles de evaluación crediticia, ¿sí? Pensando en la destinación, en el deudor del crédito, en el monto del crédito. Pensando en esas características, yo clasifico mi cartera de crédito bajo modalidades. Y eso lo hizo el sistema financiero y lo dejó plasmado en ese estatuto orgánico. Entonces, los créditos de vivienda, créditos de vivienda que son, independientemente de su monto, se le hacen únicamente a personas naturales, y únicamente con la destinación de adquisición de vivienda nueva usada o construcción de vivienda. Bien, esa es la destinación de ese crédito, o sea que tiene destinación específica y limitación en el deudor, solamente persona natural. Si la persona natural va a comprar una vivienda de 1.000 millones de pesos, bueno, ahí está, el apartamento tiene que costar como mínimo 1.500.000. Por eso, por lo general, cuando ustedes van a hacer una compra de vivienda, la inmobiliaria o la constructora les dice, bueno, entrégueme el 30% de cuota inicial y financie el resto. No sé si se han percatado de eso, lo han leído o han sido testigos de eso a través de su familia, pero ¿con qué intención? Que el banco no te va a prestar el 100% del crédito, no te lo va a prestar, él te va a prestar el 70%, cuando mucho el 80% del crédito y el resto lo tienes que pagar, pero la garantía sí la constituye sobre el 100% del crédito. Eso terminaría siendo el 130% del valor del crédito o la constitución de garantía, o el 120%, que era lo que estaba comentando ahorita Santiago. Bien, esa es la primera modalidad. Los créditos comerciales, que son netamente, la destinación es para desarrollar actividad económica. Desarrollo de actividad económica se le hacen a personas naturales o jurídicas, pero la destinación básicamente es desarrollar unas actividades dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa, que pues, sea el deudor, ¿no? Ese es los comerciales. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí, digamos. A mí, yo estuve leyendo en la Superfinanciera y a mí no me quedó muy claro que hay o sea, créditos comerciales preferenciales o corporativos y de tesorería. O sea, no me quedó muy claro. O sea, como, ¿qué cualidad debe tener esa persona para que se considere preferencial si le pueden otorgar ese tipo de créditos? Así como
que son más allá del ordinario. Listo, así es. Entonces, ya cuando nosotros estamos hablando ya del interior de cada grupo, ya tenemos que mirar características propias de las necesidades del deudor y de hecho características propias del deudor como tal. Entonces, créditos ordinarios, eso se lo hace a cualquier persona natural o jurídica que esté desarrollando una actividad económica y necesite esos recursos para capital de trabajo, para compra de bienes, para su destinación libre, o sea, lo que ellos pues lo necesitan. Pero cuando ya estamos hablando de créditos preferenciales, lo preferencial tiene mucho que ver con el movimiento financiero de ese deudor y con las tarifas que se le otorguen a ese crédito comercial. Bien, las tarifas. Entonces, cuando te dice tienes un crédito preferencial, por lo general tiene unas tarifas más bajas que los créditos ordinarios, porque el cliente es un cliente que tiene mucho movimiento financiero en ese banco con relación a promedios. Ellos evalúan mucho el movimiento de la cuenta. Tienen diferentes factores. Movimiento de la cuenta, promedio de la cuenta, promedio en dinero y devolución de cheques. Esos tres factores para mirar si un cliente es preferencial o no, esos tres valores adicional a la información que contengan los estados financieros del deudor, adicional a eso, ellos le miran el movimiento en su cuenta o en sus cuentas. Entonces mira por qué causal le devuelven los cheques normalmente o qué volumen de cheques le devuelven a ese cliente normalmente. Si a ese señor le pasan devolviendo cheques por insufondos, recuerdan las causales de devolución de cheques, muy seguramente no lo van a catalogar como un cliente preferencial. No, tiene un alto riesgo de que ese cliente pues, le quede mal al banco. Si ese cliente pues está pidiendo un crédito de 1.000 millones de pesos, pero su promedio, su movimiento de cuenta es de 100 millones de pesos, eso sí le entran, ¿no? Todos los días le entran 500 millones, 800 millones, pero así mismo como le entran, le salen. O sea, no deja el dinero de una semana para otra, ni 10 días, ni nada. Ese cliente, su promedio no va a ser bueno, va a tener un promedio de rotación de saldos en cuenta muy bajo en consideración con el monto de las consignaciones o transferencias que realice. ¿Sí estoy siendo clara? Ese es un factor que ellos también analizan. Lo analizan porque entonces van a decir, bueno, este señor, pues sí le llegan transacciones de 1.000 millones de pesos, de 2.000, de 3.000, pero así como le llegan, así mismo sale. La cuenta nada más es un puente. Cuando un banco o un gerente de banco le quiere ayudar financieramente a un cliente a que se vuelva preferencial, le dice, ve, déjame 100 millones de pesos ahí en la cuenta por 15 días. Mueve lo que quieras, pero déjame eso ahí 15 días. No la saques hoy, sácala mañana, gira mañana. Y así lo que está haciendo es ir adquiriendo promedio en la cuenta. Bien, para que así se vea que existe una solvencia y una coherencia de lo que está solicitando con relación al movimiento que él tiene. Bien, ese es otro factor. Otro factor que puede llamarlo a preferencial es que tenga otros productos que apalanquen el producto estrella. El producto estrella en el banco es la cuenta corriente. Pero el cliente puede tener otros productos que le sirvan de apalancamiento financiero, no para utilizarlo, sino simplemente como proyección. Ahí está. Ahí tengo una cuenta de ahorro que no muevo nunca y voy nada más consigno y no muevo nunca y ya tiene 300 millones de pesos. Cuando los necesite los cojo, pero ahorita no los necesito. Pues la cuenta corriente puede tener unos promedios bastante regulares, pero si tiene una cuenta de ahorro que tiene una proyección de 300, un promedio de 300, eso le sirve, ¿sí? Eso le sirve para como proactividad a su cuenta, como si fuese algo que le subiera un estatus.
puede también constituir un CDT en esa oficina donde tiene sus cuentas y tiene ese dinero. Ese CDT es de él, lo puede negociar, del cliente, ¿no? Lo puede negociar, lo puede esperar el vencimiento y cancelar, o lo puede prorrogar, lo que quiera, pero simplemente tenerlo ahí en el momento de hacer un análisis crediticio le da una oportunidad de tener esa retroalimentación positiva en el manejo financiero que tiene. Entonces, ese cliente que tiene buen promedio, que tiene buen récord de cheques pagados, porque no se los devuelven, y si se los devuelven es por una causal distinta en sus fondos. Entonces ahí es cuando, no les quiero vender esta idea, pero para que sepan, ¿no? Porque hay que saber lo que pasa en el mercado. Ahí es cuando vienen los gerentes y estratégicamente saben que el cheque si lo giran bien, se los van a devolver por insubfondos. Pero vienen y a propósito no le ponen un sello. Y a propósito era de firmas conjuntas y no le ponen una sola firma. Entonces, claro, ahí no se los van a devolver por insubfondo, sino que se los van a devolver porque faltó firma D, faltó el sello seco, faltó el sello húmedo. Entonces ahí van jugando ese récord, porque el récord que molesta bastante en un análisis financiero es el récord de devolución por fondos insuficientes. Ese es el récord que baja cualquier indicador. Bien, entonces ellos vienen estratégicamente, como conocen esto, entonces entregan el cheque con una sola firma. Claro, si lo entregas con una sola firma y eran firmas conjuntas, te lo van a devolver. Entonces ellos ganan un día, 2 días y hasta conseguir el dinero. Es como una jugarreta, por decirlo así. Pero que en términos financieros se ve como una estrategia financiera, pero no deja de ser una jugarreta. Bien. Y esos señores, por lo general, tienen prontitud en desembolsos, solamente firma como están bien y pueden soportarlo bien financieramente y pueden soportarlo con estado financiero propio, con análisis financiero desde estas variables que les estoy diciendo ahora. Ellos tienen prontitud en desembolso, solo les piden garantía personal, ¿sí? Les dan una gama de tipos de crédito, tienes remesa, tienes sobregiro, tienes cupos de crédito, cartera ordinaria, tienes tarjeta de crédito para todo tu staff administrativo. Entonces, es como eso es preferencial. Y los créditos de tesorería son créditos que se le hacen también sujetos, por supuesto, a análisis financiero, y así sea cliente preferencial o no, si reúnen los parámetros exigidos por el banco, te hacen créditos muy baratos, pero a muy poca exigibilidad. Estamos hablando con crédito de tesorería, cuando mucho, y que yo vi, tiene una exigibilidad de 20 días, 5 días, 3 días, 8 días, eso es un crédito de tesorería. Pero por lo general también son montos muy elevados. O sea, nunca vamos a hablar de un crédito de tesorería de 5 millones de pesos. Eso no existe. Ni siquiera a estas alturas de la economía, ni siquiera diría yo de 100 millones de pesos. Los créditos de tesorería son créditos de cuantías mayores, bien, a unas tasas muy económicas, pero una exigibilidad mayor, grandísima. Entonces esos créditos no se les hacen a todo el mundo tampoco, porque no todo el mundo va a prestar para devolverlo dentro de 5 días, ¿sí? Entonces, Santiago, por lo general, esos créditos son comerciales. Por lo general son comerciales. Tanto los preferenciales como los de tesorería son comerciales, por lo general. Por lo general no son comerciales, por el tipo de negociación que conlleva. No sé, Santiago, si se te generó otra pregunta o quedó clarificada. No, no, señora, sí quedó mucho más claro. Ya tengo hasta las características y todo. Listo. Entonces, vamos a la tercera modalidad, que son los créditos de consumo, que son créditos que se hacen más que todo a personas naturales para financiar la adquisición, la compra de bienes o pagar servicios, pero que no tienen un carácter comercial, que no está sujeto
al desarrollo de una actividad económica. Aquí están sentados en este crédito de consumo, pues básicamente las tarjetas de crédito, por lo general, dado su carácter tan volátil, los sobregiros, que se les llaman, su nombre real son descubiertos bancarios, están aquí como unos créditos de consumo, porque es que no se trata sino de salir del paso, y esa es la idea con un sobregiro, no se trata de tener algo a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, sino a muy corto plazo. Un sobregiro tiene una exigibilidad máxima de 15 días, ¿bien? Por eso una persona que no tiene solvencia, no tiene liquidez y no tiene pensado tenerla en menos de 15 días, 30 días, pues que no haga sobregiro, porque muy seguramente va a quedar colgado, va a quedar mal en su historial crediticio con esa modalidad. Y el cuarto son los microcréditos, que para los microcréditos está esta siguiente lámina que se le hacen a microempresarios. Microempresarios, personas naturales, personas jurídicas, aquí está, personas naturales, personas jurídicas que desarrollen diferentes actividades dentro de la economía nacional. Pueden ser en la ciudad, pueden ser en el campo, pero que tengan la categoría de microempresarios. Entonces, para eso, el banco va a analizar 3 características fundamentales. Una es la cantidad de los activos que tiene esa microempresa, persona natural o jurídica. Otro, el número de empleados que tiene y el número el nivel de endeudamiento que tenga. Entonces, si estamos hablando del valor de los activos, no puede superar de más de 501 en salarios mínimos legales vigentes. 10, no puede ser más de eso. 2, no puede tener más de 10 empleados y no puede tener un endeudamiento mayor a 25 salarios mínimos legales vigentes. O de no, pues no le puede hacer por microcrédito. Ya habría que mirar otra modalidad, otra diferente de crédito. Bien. Dentro, inmerso en las modalidades de crédito, se encuentran los tipos de crédito. Los tipos de crédito es lo que ustedes escuchan en la publicidad, lo que ven en las páginas de los bancos. Eso que ustedes le ofrecen permanentemente son tipos de crédito. Pero los tipos de crédito hacen parte de modalidades de crédito. Lo que es verdaderamente importante son las modalidades de crédito. Por eso tenemos que tenerlas claras. Pero dentro de las modalidades de crédito hay un sinfín de tipos de crédito. Hay créditos para todo. Si nos estamos hablando aquí estamos unos cuanticos tipos de crédito. Estamos hablando de los descubiertos bancarios, que bien pueden ser comerciales, de modalidad comercial o modalidad de consumo. Estamos hablando de préstamos ordinarios, que también pueden ser modalidad comercial o modalidad de consumo. Los descuentos también pueden ser comerciales o de consumo, pero por lo general son de modalidad comercial, ¿sí? Las tarjetas de crédito que están encasilladas como modalidad consumo, los créditos rotativos que depende el deudor, pueden ser modalidad comercial o modalidad de consumo, y los créditos de tesorería que por lo general son modalidad comercial. Aquí me faltaron los créditos hipotecarios, que necesariamente, si son créditos hipotecarios, necesariamente son modalidad de vivienda. Bien, entonces, como para ver, hay crédito para compra de vehículos, crédito para, por ejemplo, para pagar la nómina también, cuando es el vencimiento de la cesantía, también hay una modalidad de crédito para ayudar a los empresarios a que paguen la cesantía, no tienen una liquidez inmediata, pero sí necesitan cumplir con la normatividad laboral. Entonces viene el banco y les hace un crédito por ese tipo, para pago de cesantía. Entonces hay una cantidad de tipos de crédito inmensísima. Por ejemplo, si nos vamos específicamente al área de la construcción, ahí los bancos hacen feria porque vienen y le prestan a las constructoras bajo el tipo de crédito para constructores. Ese es un tipo de crédito, que es un crédito netamente comercial,
a largo plazo para que ellos puedan en sus diferentes fases, en las diferentes fases de la construcción, puedan ir pues abonando a ese monto, abonando sus cuotas mensuales o trimestrales o de acuerdo a lo pactado. Bien, cuando ustedes vean un gran aviso en una constructora que esto es auspiciado por el Banco de la Vivienda, por el Banco Bogotá, por el Banco BBVA, no sé qué, es que ya ese banco le hizo un crédito al constructor. Entonces el constructor, dentro de los convenios que hace, le ofrece a todas las personas que van a comprar la vivienda, le ofrecen a ese banco como el banco para su crédito hipotecario. Entonces ahí el banco ya va a tener dos carteras. Va a tener una con el constructor y va a tener una con el dueño de la vivienda. ¿Sí ven? Un negocio. Ese es el negocio. Ese es el negocio bancario. El dueño de la vivienda va a darle una garantía porque es un crédito hipotecario y la garantía va a ser el bien que esté adquiriendo. Como es a través de la constructora, ya el bien lo dan por sentado, porque cuando el beneficiario lo va a recibir, ya el apartamento está hecho, ya la casa está hecha y ahí en ese momento es que firma la hipoteca y firma el crédito, ya del bien como tal hecho. Bien, pero ya sobre ese bien anteriormente, sobre el lote principalmente, ya existía una garantía. Ya existía una garantía que fue la que ofreció el constructor. Entonces hay como un dar y dar, pero el que termina pagando es el que compra la vivienda. Bien, el otro también, pero el que paga más es quien compra la vivienda. Entonces, es para que no nos confundamos entre modalidades de crédito y tipos de crédito. En cada banco los créditos son los mismos, pero se llaman de formas diferentes. Si tú vas a comprar un vehículo y lo vas a financiar y vas al Banco de Occidente, por ejemplo, ellos te hablan de que ese crédito que es del tipo para compra de vehículos, ese es el tipo, pero allá se llama OCIAUT. En el Banco de Occidente se llama OCIAUT, pero es el mismo tipo de crédito para compra de vehículos. Es el mismo, pero en el Banco Bogotá se llamará de otra forma, en el BBVA se llamará de otra forma, y así cada quien le coloca su nombre, pero es el mismo tipo. ¿Sí estoy siendo claro? Igual las tarjetas, esto pasa igual con captación y colocación. Bien, es muy parecido, es muy parecido. Sacan los mismos productos, pero le colocan una denominación diferente. Dígame. Profe, lo que tengo una duda, bueno, no sé, pienso yo que es lo que yo creo, porque siento que es como más fácil. Sí, señora. Sí, dígame. Porque siento que es como más fácil que un banco te facilite, que valga la redundancia, un crédito de vehículo a de una vivienda. O sea, siento que siempre ha sido así, o es lo que he notado. Debe ser por la cuantía, porque un carro cuando muy barato, muy caro, uy no, qué carro tan caro, carísimo, a nuestro nivel, no estoy hablando estrato 8, zona norte, no. Estoy hablando acá al nivel de nosotros. Carro caro, 120 millones de pesos. Carro medianamente costoso, wow, compraste ese carro, es caro, 80 millones de pesos. Ah, un carro bien, ese carro bien, Chevy, tal, 20 millones, 30 millones de pesos. Pero una casa, casa de interés, de vivienda de interés familiar, te cuesta 80 millones de pesos. Y es obra negra, piso tierra o cemento, sí, sin acabado, barata, sin nada. Muy barata. Y entonces yo considero que es por eso. Es el bien, es lo que se está adquiriendo. Bien. Y es la forma de devolver el dinero también. Entonces, tú prestas para un carro y esa retribución del dinero la va a tener el banco en 5 años a más tardar. O sea, porque no te dan un plazo mayor, te dan crédito de vivienda 5 años, más. Pero una vivienda es un crédito a muy largo plazo. Es como mínimo 10 años, normal, 15 años. Entonces, también mira ese factor. Entonces, podemos estar mirando, analizando ese factor, los retornos del dinero para la entidad financiera y otro al monto. O sea, con lo que tú compras, tienes 5 deudores de carro y ya prestaste 120 millones de pesos.
5 deudores, con 5 riesgos diferentes, con 5 posibilidades diferentes, mientras que esos 120 millones de pesos, un solo deudor, un crédito de vivienda, un solo riesgo, alto riesgo, que tal que no te pague, mucha gestión, tal cosa, ¿sí? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Vale, profe, gracias. Profe, en los créditos de consumo, tengo una duda con eso. ¿Qué DICAR? DICAR, cuéntame. Pues usted habló ahí de sobregiros y eso, pero el banco como que, ¿qué garantía tiene de que, por ejemplo, de que si no le pagan lo que pues el sobregiro que hayan hecho o pues el crédito que le hayan hecho a esa persona? O sea, ¿contra qué se respalda esos créditos? Al inicio estábamos hablando de los tipos de garantías. Y entonces hablamos de una garantía que ahora yo le llamé, eso se me ocurrió ahora, yo no lo voy a encontrar en ningún libro ni en ninguna página, se me ocurrió ahora decirle que es una garantía piso, una garantía básica. Cuando se trata de un sobregiro, pues como hay una incertidumbre, a no ser que sea un cliente preferencial, un cliente de mucha antigüedad, que no sea preferencial, un cliente ordinario, pero tiene mucha antigüedad, ya es un cliente conocido por la institución, le dicen, ay, mira, DICAR, te hice un estudio crediticio y tienes un cupo de sobregiro de 5 millones de pesos. Tú no lo has pedido, aparentemente no lo necesitas, pero el banco te lo ha ofrecido, 5 millones de pesos. Pero no lo necesitas, o sea, lo tienes ahí aprobado, cuando lo necesiten lo utilizas. Pero el banco tiene un as bajo la manga, y es que cuando tú fuiste a abrir la cuenta corriente, hace 5 años, hace 10 años, hace un año, hace un mes, un día, cuando fuiste a abrir la cuenta corriente, el banco te dijo, fírmame estos documentos. Y había una solicitud de cuenta y había un documento que no le llaman pagaré, por lo general, por lo menos en la institución donde tengo experiencia, le llamábamos, y así decía el título, valor, decía contragarantía, contragarantía. Y se firmaba en blanco y firmabas una carta donde autorizabas llenar los espacios en blancos de esa contragarantía. Ese documento, en caso tal de que el cliente, pase el caso que tú planteas, quedó en sobregiro, no lo pudo pagar, no pagó, se le hizo gestión de cobro, nada, tal, no paga, quiebra, se le hace efectiva la contragarantía y eso para todos sus efectos es como si fuese un pagaré. Bien, y con ese título, que sería mi garantía piso, la básica, yo hago valer los efectos legales de ese documento y pues si no me pagó voluntariamente o por acuerdo de pago, me paga a través de juzgados o a través de un proceso judicial. Pero siempre existe, siempre existe. De hecho, no hay nadie, porque como existen sobregiros espontáneos, que es una clasificación, los sobregiros pueden ser, o los descubiertos bancarios, ya centrándonos en este tipo de crédito, pueden ser planeados, o sea, planificados, solicitados, o pueden ser espontáneos, o pueden ser voluntarios, así como te digo, del banco, que el banco incluye el descubierto bancario o el sobregiro dentro del portafolio de productos que te está ofreciendo. Lo incluye. Entonces, pues son 3 opciones para que pueda existir un sobregiro, un descubierto bancario. Uno, espontáneamente. Espontáneamente, ¿cómo fue que tú le diste a ese mensajero 5 millones de pesos para que lo consignara? Se lo diste a las 2 de la tarde. Y el mensajero se metió en una cola, se metió en otra cola, el trancón, la no sé qué, no consignó. Y resulta que tú habías girado un cheque. Y el cheque de la electrificadora de Bolívar, o Electrocos. Miércoles, llega el mensajero y te entrega. No, jefe, no pude consignar, aquí están los 5 millones de pesos. ¿Cómo así? Si esto era para cubrir el cheque de la electrificadora, ahora no tengo la plata, miércoles. Llega el cheque, ya tú no puedes ni llamar al banco ni nada porque ya no era horario bancario, ya no hay nadie ahí y no tienes el celular del gerente. Entonces, llegó el cheque, pero el gerente dijo, no, pero DICAR es buen cliente, ¿qué pasaría? Porque se sobregiró,
qué raro, pero mira que este cheque es de Electrocosta, o sea, no se lo puedo devolver porque tiene una multa del 25%, le hago un daño a mi cliente, ¿no? Entonces se pone como, el gerente se pone en tus zapatos y te autoriza el sobregiro, pero inmediatamente te va llamando. Dicar, que mira que te pagué un cheque, pero ven y cúbrelo porque no tengo autorizaciones para dar ese sobregiro. No, ya en 2 minutos voy y te consigno. ¿Sí ves? Eso es espontáneo, eso surgió ahí por una eventualidad. Pero hay algo convenido y es que, bueno, tú hiciste la solicitud, el gerente lo aprobó o la seccional, a quien compete lo aprobó y ya tú tienes un valor de sobregiro aprobado. Te puedes sobregirar hasta por 10 millones de pesos, hasta por 15 días. Puedes demorar el sobregiro hasta 15 días. Bien, o sea, ya eso está. O queda la parte de un portafolio de productos que te ofrece el banco, que viene siendo como casi lo mismo de la opción 2. Lo único es que lo uno, tú lo solicitaste, y el otro hace parte de un cupo, o sea, de un portafolio generalizado de productos. Pero ahí está la garantía de ICAR. El banco no, como diría la abuela, no da puntada sin dedal. O sea, ellos no te van a soltar un peso si no está garantizado. Y la garantía, en este caso del descubierto, en el caso de la tarjeta de crédito, que uno piensa que no tiene garantía, que eso, que me dieron la tarjeta. Sí, pero cuando te la dieron, te pusieron a firmar una serie de documentos, te tomaron huella. Ahí está, es más, incluso desde la solicitud, así como en la cuenta corriente, desde la apertura en la tarjeta de crédito, desde la solicitud, todavía no sabías si te la iban a aprobar o no y ya firmaste el pagaré. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos, ¿no? Firma, y ellos son astutos, ¿no? Los asesores son astutos. Firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y te ponen los papeles así seguiditos como para que tú ni mires. Pero ahí es donde viene la astucia del contador. Tú coges y ya te lo entrega así bien organizadito para que tú no veas mucho qué es lo que está firmando, y pon la huella aquí, aquí, acá, y te ponen X para que no te equivoques y todo como fríamente calculado. Entonces tú vienes y desordenas todo. Esta es la solicitud, este es el pagaré, esta es la carta de aprobación para que diligencia los espacios en blanco. Lea todo, mijo, mija, todos, lean. Porque ahí te están diciendo que te van a cobrar una cuota de manejo de 200,000 pesos, luego no ves y después vas a reclamar. Bien, entonces no sé, Dícar, si respondí tu pregunta. No, sí, profe, perfectamente. Gracias. Bien. Entonces, ya como que introduciéndonos un poquito en los términos que ya conocen también, nosotros vamos a encontrar una serie de tipos de créditos, pero cuando ya entramos al banco, el banco empieza a hacer una clasificación. ¿Cuáles son los pagarés que son instrumentos financieros a costo amortizado y cuáles son instrumentos financieros a valor razonable? Bien, los instrumentos financieros a valor razonable, cuando digo a valor razonable, sabemos perfectamente que se miden a valor razonable, son instrumentos financieros complejos, que eso no lo hace, vuelvo y digo, ni estrato 1, ni estrato 2, ni estrato 3, ni el 4, mirándolo a nivel personal y empresarial. Eso no lo hace ni siquiera una mediana empresa. Esto es de gran empresa para arriba, porque esto se hace a través de mesas de dinero, cotizaciones en bolsas. Bien, estamos hablando de contratos y de convenios muy complicados. Son los instrumentos financieros complejos de los que nos habla la NIF, tanto plena como la NIF para las pymes. Pero ¿qué pasa? Que el banco atiende a todo el mundo, ¿sí ves? Y debe tener recursos para todo el mundo, indistintamente qué tipo de portafolio se le esté vendiendo a cada uno de ellos. El más conocido es a costo amortizado, que son los pagares. Bien, estos tipos de contratos, dejémoslo ahí en remojo, que en sus finanzas a largo plazo, ustedes los van a estudiar, todo lo que es forward, futuro, swap, opciones, todo esto lo van a estudiar ustedes y ahí se van a acordar, mira, que el banco también hace este tipo de contratación. Bien.
porque así como es en el mercado real, es en el mercado financiero. Lo único que es que estamos en dos orillas diferentes del río. Es un mismo río, es un mismo instrumento financiero, pero unos están en un extremo y el otro está en el otro extremo. Los que están en un extremo es el mercado real, que son las empresas comerciales, industriales, transformadoras, prestadoras de servicios, y en el otro extremo están las instituciones bancarias o el mercado financiero, o los mercados financieros. Bien, todo esto se hace, todos estos son instrumentos de derivados que sabemos que existen y no los vamos a profundizar porque para esto se necesitan preconceptos que ustedes deben saber. Entonces es un módulo o un semestre aparte, por eso les hablé de sus finanzas a largo plazo. Lo que sí conocemos son los pagarés y conocemos también la medición al costo amortizado. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Señora. ¿Cierto que sí? Bien. Por otro lado, y estamos hablando de la cartera de crédito, pero estamos hablando de que dentro, cuando ya lo miramos desde la óptica contable, en esa codificación, en esa interpretación, hay factores que me demarcan a mí cómo voy a hacer el reconocimiento contable. La medición la tengo clara acá, con esto que están viendo ustedes en la pantalla. Aquí la tengo claro la medición. Si es un pagaré, un instrumento financiero básico, normal, sencillo, que es un pagaré, pues lo voy a medir al costo amortizado. Pero si es un instrumento financiero complejo, y llamo mercado de derivados, y este tipo de instrumentos que aquí les estoy enunciando, pues lo voy a medir bajo los instrumentos de valor razonable. Y eso debe quedar reflejado en el código contable que voy a utilizar para el reconocimiento. ¿Bien? Otro aspecto que queda en ese código es la calificación de riesgo crediticio. Si recuerdan el tema que ustedes muy bien abordado, se trabajó la semana pasada, la sesión anterior, por todos ustedes, todos pusieron su grano de arena, algunos un montoncito, algunos un granito, pero todos dijeron algo sobre el riesgo. Sabemos perfectamente que el sistema financiero como tal utiliza estas 5 mediciones o estas 5 clasificaciones o tipologías para poder conceptualizar a un deudor. Entonces está la categoría A como un riesgo normal, ¿sí? Crédito normal, que le dice el código, que le dice el PUC. El riesgo aceptable o el crédito aceptable, que es una categoría B. La categoría C es un riesgo apreciable. La categoría D es riesgo significativo y la categoría E es irrecuperable. Irrecuperable. Entonces vamos a ver en esta siguiente diapositiva a introducirnos un poquito más en ella y hablar un poquito, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, fíjense que este recuadro que está aquí, que fue tomado de Fogafín, ahí fue tomada esta tabla, hace esta clasificación y esta relación la hace categoría versus modalidad. ¿Sí estamos viendo? Bien, versus modalidad. Entonces, si estamos hablando de una categoría de riesgo normal para las modalidades comercial, consumo y microcrédito, estamos hablando de esos créditos que tienen una morosidad entre 0 y 30 días. Morosidad entre 0 y 30 días. Pero para los créditos de vivienda, fíjense que se amplía un poco más, es un poquito más laxo, entre 0 y 60 días. Bien, esto más que todo está influenciado por la destinación. O sea, tú estás comprando una vivienda que el común, o sea, el concepto general es para vivirla. O sea, la vivienda de habitación donde tú estás permanentemente. En términos generales, ¿no? Porque también puedo comprarla para negocio, pero en términos generales hay una laxitud porque se supone que la casa que vas a comprar o que vas a hacer es para vivirla. Bien.
El riesgo aceptable es cuando existe una morosidad entre 31 y 90 días. Igual, comercial, modalidad comercial, consumo y microcrédito. Cuando existe una morosidad entre 91 y 180 días, fíjense que aquí ya cuando estamos en esa categoría C, que es apreciable, aquí ya cambia un poquito más, porque cuando es crédito comercial, que se supone que, ¿cuál es la intención de un crédito comercial? Que ayude con el desarrollo del objeto social. Entonces, ¿qué hace el sistema financiero colombiano? Tiene una laxitud. No es tan laxo como en un crédito de vivienda, pero es mucho más laxo que en un crédito de consumo y que en un microcrédito. ¿Sí ves? Si miramos los tres así al ojo, vemos que el que tiene un rigor es el microcrédito, que ya a los 120 días ya te están catalogando como irrecuperable. Como que ya se hizo toda la gestión habida por haber y esta plática se perdió. El señor no va a pagar. Ya se le visitó, se le llamó, se le mandó cobro prejurídico, cobro jurídico, todo, pero ellos lo evalúan a los 120 días. Mientras que en un crédito comercial, ese nivel de ya hicimos de todo para que pagara, ya está en cobro jurídico y todavía el abogado dice que no hay opciones para el retorno de ese dinero. Estamos hablando que en el crédito comercial son 360 días y en el crédito de vivienda 540 días, casi 6 meses. Y en un crédito de consumo, es un crédito tipo tarjeta de crédito, tipo crédito de vehículo, es un crédito de consumo. Estamos hablando de que son 180 días. Bien, 180 días. Entonces, esta es la relación que le hacen. Y así mismo viene, entonces, ese reporte que fue ideado por la Asociación Bancaria, fue avalado por la Superintendencia Financiera y luego quedado normatizado, primero en la costumbre y después en una norma, y fue el reporte en data crédito, ¿sí? Fundamentado en esta calificación, te reportan en data crédito. Ya no solo con números, sino que también tienes unas ponderaciones que te di por puntos. Entonces te dicen, no, este señor tiene tantos puntos, no se le puede prestar. Ya no es tanto por letra, cuando estamos mirando el reporte de data crédito, no es tanto por letra, aunque la letra tiene vigor porque es a la que le da peso la super, es a la categoría esta, pero ya para efectos de reportes en data crédito que te van a permitir el otorgamiento de nuevos créditos, el movimiento financiero como que amplio o restringido de acuerdo a tu condición financiera, se da por puntaje, bien, por puntaje. Entonces, ¿qué preguntas hay? Esto es lo que les he traído en materia teórica. Ahora nos vamos a pasar para el estudio de casos, pero creo que no va a ser hoy. Entonces, primero que todo, vamos a responder preguntas y consensuamos al final si nos volvemos a reunir esta semana o lo dejamos para el próximo miércoles, hacer por lo menos 2 o 3 estudios de casos para mirar el manejo contable de todo esto conceptual que hemos planteado en el día de hoy. Los escucho. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir que no lo oí bien? Sí, repito, lo que hemos visto hoy es lo que les he traído en materia conceptual. Como le escribí a alguien por WhatsApp, vamos a dar una clase magistral sobre cartera de créditos. La clase magistral es eso, o sea, un discurso, ¿no? Hablar y hablar y hablar. Porque yo me imaginé que no iba a dar espacio para los estudios de casos. Entonces, los estudios de casos podemos dejarlos para, consensuemos, esta misma semana, otra sesión en un espacio que ustedes tengan, que yo también tenga libre, o lo podemos ver perfectamente el próximo miércoles.
Bien, ya para cerrar nuestras 16 semanas de clase. Profe, una pregunta, por ejemplo, si en dado caso nosotros damos el estudio de casos esta semana, ¿qué quedaría para el otro miércoles, sí? Estados financieros. Entonces, pues, por mi parte, siento que sí sería muy importante tocar esa parte porque nos dimos cuenta que en el primer corte, cuando usted nos entregó el estado financiero, se dio cuenta de que nos fuimos por una parte que quizás no era la ideal para empezar a ver los estados financieros de un banco. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros, pero yo estoy de acuerdo de que siquiera esta semana se saque un espacio. Lo que dijo Santi. Así es. También estoy de acuerdo con Santiago. Ya somos Profe, y tres. le quería preguntar, ¿podía subir estas diapositivas a Moodle, por favor? Y de hecho estoy grabando la clase, la voy a montar en YouTube y la monto en el Moodle. Sí, señor. Gracias. Ahora con las clases virtuales se ha rescatado algo que no era que estaba perdido, sino que, bueno, para nosotros los contadores como que esos términos no son como los habituales, y es el silencio administrativo positivo. Cuando tres personas, ahí dos plantearon su postura y yo lo ratifiqué, estaba de acuerdo, de hecho fue mi propuesta, y los demás se quedan callados, es porque los demás pues, están de acuerdo con las tres personas que plantearon. Entonces, podríamos pensar que, ¿cómo están ustedes el viernes? Profe, mi compañera Sara y yo, de 8 a 1 de la mañana estamos ocupados representando a la universidad, pero después De me la imagino, tarde. de 2 de la De la no, tarde. sino que, bueno, entonces, pues me imagino que se podría hacer tipo 4, si no les parece mal. Bueno, a las 5 yo tengo una tutoría con unos estudiantes. No, entonces un Profe. poquito más antes, O para el que nos dé jueves, más tiempo. mañana, o el sábado. ¿Quién está de acuerdo con el sábado? El sábado está bien. Igual El no sábado vamos a en la salir mucho. mañana. El sábado en la mañana. ¿A qué 10 hora No, en la sería esa tarde. de mañana? la mañana para que no se trasnoche. A las 10 de la Profe, en mañana. la Sí, el tarde. sábado está bien. Y el sábado a las 10 de la mañana está bien. ¿Sí? ¿Quién dijo que en la tarde? Yo, profe. El señor No, Leonidas. pero una pregunta, no escuché por qué no se puede hacer mañana jueves o el viernes. El viernes porque pues aquí tenemos dos compañeros que nos van a representar y dejo de grabar para que no salga, ya dejé de grabar.